Este libro fue generado utilizando las voces de inteligencia artificial de Speaktor. Puedes crear locuciones con voz humana en más de 50 idiomas. Un páramo lúgubre y tormentoso de Escocia se alzaba amenazante bajo un cielo oscuro. Allí se materializaron tres brujas, presagiando los acontecimientos que estaban por desencadenarse. El viento aullaba entre los árboles retorcidos, trayendo consigo el aroma de la lluvia y algo más siniestro. Los relámpagos iluminaban las siluetas deformes de las brujas por breves y aterradores instantes. El aire que las rodeaba parecía vibrar con una energía sobrenatural mientras se acurrucaban, con los rostros ocultos bajo capuchas andrajosas. Sus susurros, apenas audibles sobre el aullido del viento, hablaban de un encuentro con Macbeth, general del ejército del rey Duncan. La mera mención de su nombre parecía helar el ambiente. A kilómetros de distancia, el fragor de la batalla se desvanecía mientras Macbeth y su compañero general, Banquo, atravesaban el brumoso paisaje. La niebla se adhería a sus armaduras, aún manchadas por el combate. El rostro de Macbeth, marcado por el cansancio, mostraba un destello de orgullo en sus ojos. Sin embargo, bajo ese orgullo se ocultaba algo más, un ansia de poder. Al cruzar el páramo, la niebla pareció abrirse como un telón, revelando a las tres brujas. Su repentina aparición provocó un escalofrío en Macbeth, más gélido que cualquier viento escocés. Con voces que parecían surgir de las entrañas de la tierra, lo saludaron con tres profecías. Salve Macbeth, Sain de Glamis, Sain de Codor y futuro rey de Escocia. El corazón de Macbeth se aceleró. Su mente daba vueltas por sus palabras. Era, en efecto, Sain de Glamis. ¿Pero Sain de Codor? ¿Y rey? Las posibilidades le hacían perder el norte, sumiéndole en pensamientos peligrosos. Volviéndose hacia Banquo, las brujas continuaron su profecía. «Engendrarás una estirpe de reyes», graznaron, con voces ásperas como piedras raspando, «aunque tú mismo nunca ceñirás la corona». Banquo frunció el ceño, con una mezcla de curiosidad e inquietud en su rostro. Tan rápido como habían aparecido, las brujas se esfumaron en la niebla, dejando a Macbeth y Banquo atónitos. El páramo quedó en silencio, salvo por el silbido del viento entre los brezos. Los dos hombres intercambiaron miradas desconcertadas, mientras asimilaban lo que acababan de presenciar. El aire a su alrededor se sentía cargado, como si el tejido mismo de su mundo hubiera cambiado. El sonido de caballos acercándose rompió el silencio, con los cascos golpeando la tierra empapada. Ross y Angus, dos nobles, cabalgaban hacia ellos, con sus capas ondeando al viento como alas oscuras. Sus rostros mostraban expresiones de urgencia y excitación. «Macbeth», gritó Ross al acercarse, con la voz arrastrada por el viento. «Traemos noticias del mismísimo rey Duncan». Angus asintió y añadió. «El rey te ha nombrado nuevo Sain de Codor. El anterior Tain ha sido ejecutado por traición». Las palabras golpearon a Macbeth como un mazazo, dejándole sin aliento. Sus ojos se abrieron de par en par y sintió que la sangre se le helaba, dejándolo tan pálido como la niebla que los rodeaba. La primera profecía de las brujas se había cumplido, y con tanta rapidez. Su mente se agitó y sus pensamientos sobre la realeza dejaron de parecer una fantasía para convertirse en un destino palpable. Banquo, siempre perspicaz, notó el cambio en el comportamiento de su amigo. Su rostro se ensombreció de preocupación y puso una mano sobre el hombro de Macbeth, sintiendo la tensión en sus músculos. «Ten cuidado, amigo mío», le advirtió, con voz baja y urgente. «El mal suele decir verdades a medias para seducirnos. Esta profecía puede ser un arma de doble filo». Mientras continuaban su viaje para reunirse con el rey, los pensamientos de Macbeth se agitaban como un mar embravecido. El sabor a victoria de la batalla se veía ahora ensombrecido por la embriagadora posibilidad del poder. Se imaginaba ciñendo la corona, su peso glorioso y terrible a la vez. Pero a cada paso, el peso de estos pensamientos se hacía más abrumador, teñido por el conocimiento de que tales ambiciones eran traicioneras. Banquo observaba atentamente a su amigo, cada vez más preocupado. El hombre que cabalgaba a su lado parecía transformado, perdido en un mundo creado por su propia imaginación.
Las profecías habían echado raíces, y Banquo temía lo que pudiera brotar de ellas. Las semillas de la ambición, una vez plantadas, podían convertirse en monstruosidades. A medida que se acercaban al final de su viaje, el paisaje comenzó a cambiar. El sombrío páramo dio paso a ondulantes colinas y a la silueta distante de un castillo. Los ojos de Macbeth se clavaron en aquella forma lejana, con la mente ya acelerada. Casi podía sentir el calor de su propio hogar, la comodidad de su lecho. Pero más que eso, anhelaba compartir los extraordinarios acontecimientos del día con una persona. Su esposa, Lady Macbeth, le estaría esperando. Pensar en su reacción ante la profecía de las brujas lo estremeció. Ella siempre había sido ambiciosa, siempre le había empujado a aspirar a más. ¿Qué pensaría de esto? A medida que el castillo se acercaba, la expectación de Macbeth aumentaba. Espoleó a su caballo, ansioso por llegar a casa y compartir sus noticias. Poco sabía que esta impaciencia, este ardiente deseo de compartir la profecía, pondría en marcha acontecimientos que cambiarían no solo su vida, sino el destino de toda Escocia. Mientras cabalgaba hacia Inverness, hacia su amada esposa y la comodidad de su hogar, las ruedas del destino comenzaron a girar. La historia de Macbeth, otrora una historia de valor y lealtad, estaba a punto de dar un giro oscuro y traicionero. Macbeth, agotado por la batalla, pero enardecido por la profecía, regresó a su castillo de Inverness. Su corazón latía con anticipación al acercarse a los familiares muros de piedra, ansioso por compartir las palabras de las brujas con su amada esposa. El aire estaba impregnado del aroma a brezo y tierra húmeda, cuando Macbeth desmontó, y sus botas se hundieron levemente en el suelo fangoso. El castillo se erguía ante él. Sus piedras grises parecían susurrar secretos de poder y destino. Al entrar, el calor del fuego de la chimenea lo envolvió, en marcado contraste con el frío que se había calado en sus huesos durante el largo viaje de vuelta. Lady Macbeth aguardaba, con los ojos encendidos por una mezcla de amor y ambición apenas contenida. Se apresuró a abrazar a su marido, su vestido de seda crujiendo suavemente contra el suelo de juncos. «Amor mío», exhaló, con voz grave e intensa. «¿Qué nuevas traes?» Macbeth se apartó, sus manos temblando ligeramente mientras sacaba un pergamino doblado de su jubón. «Una carta», dijo, con la voz apenas audible. «Debes leerla de inmediato». Los dedos de Lady Macbeth temblaron al desdoblar la carta, y sus ojos devoraron cada palabra. El pergamino se arrugó en su mano, el sonido como hojas secas en otoño, un presagio de cambio. Con cada línea, su respiración se aceleraba, y un fuego se encendía en sus ojos. «Mi querida compañera de grandeza», murmuró, con la voz cargada de emoción. Recorrió la habitación, con las faldas ondeando contra el suelo y la mente desbordante de posibilidades. Las palabras de la profecía ardían en su mente, avivando un fuego de ambición que amenazaba con consumirla. Los delicados rasgos de Lady Macbeth se endurecieron en una máscara de determinación. Se volvió hacia su marido con mirada penetrante. «Tu naturaleza», dijo, con una voz tan afilada como para cortar el acero, «está demasiado llena de la leche de la bondad humana. Puede obstaculizar nuestro camino hacia el poder». El aire se volvió denso, como si los mismos espíritus que Lady Macbeth pronto invocaría ya se estuvieran congregando. Alzó los brazos y su voz resonó en los muros de piedra. «Despojadme aquí», imploró, «y llenadme de la coronilla a los pies de la más atroz crueldad». Macbeth observaba, con una mezcla de asombro y desasosiego en sus entrañas. Amaba a su esposa, admiraba su fuerza, pero la oscuridad de sus ojos le produjo un escalofrío. Al caer la noche, proyectando largas sombras sobre los terrenos del castillo, Macbeth se encontró solo en las almenas. El fresco aire escocés no logró calmar la tormenta en su mente. «Duncan vendrá esta noche», murmuró, con el ceño fruncido. El peso de la lealtad y el parentesco le oprimía como una fuerza física, pero las palabras de Lady Macbeth resonaban en sus oídos, un canto de sirena de ambición. Su plan, detallado y despiadado, se dibujaba en su mente. Vio a los guardias drogados, la cámara sin vigilancia, el brillo de una daga a la luz de la luna. Se le revolvió el estómago.
dividido entre el ansia de poder y los lazos del honor. Abajo, el castillo bullía con los preparativos para la llegada del rey. El tintineo de los platos y el aroma de la carne asada inundaban el aire, en marcado contraste con el amargo sabor de la traición en la boca de Macbeth. Los sirvientes corrían de un lado a otro, ajenos a la trama que se urdía a su alrededor. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de sangre y oro, Macbeth se reunió con su esposa. Estaban juntos en la escalinata del castillo, con los dedos entrelazados. La calidez de su mano contrastaba con la frialdad de sus ojos. ¿Estás decidido?, preguntó Lady Macbeth, con voz apenas audible. Macbeth tragó saliva y su nuez se movió visiblemente. «Lo estoy», respondió, aunque la incertidumbre persistía en su tono. Observaron cómo la comitiva del rey se acercaba a lo lejos, con las antorchas parpadeando como luciérnagas en el crepúsculo. La trampa estaba tendida, la suerte echada. Mientras se preparaban para dar la bienvenida a su invitado y rey, el aire vibraba con una tensión tácita. De repente, el chirrido del metal rasgó la noche. A Macbeth se le subió el corazón a la garganta al comprender su significado. Los grandes portones del castillo de Inverness se abrían y sus antiguos goznes gemían bajo el peso. El rey Duncan había llegado. Las pesadas puertas del castillo de Inverness crujieron al abrirse, sus antiguos goznes gimiendo bajo el peso. Una oleada de expectación recorrió el patio cuando llegaron el rey Duncan y su séquito, con los cascos de sus caballos repiqueteando contra los adoquines. Lady Macbeth salió del castillo, su vestido esmeralda susurrando suavemente mientras descendía los desgastados escalones de piedra. Su rostro era una máscara de calidez y bienvenida, pero sus ojos brillaban con un fuego oculto. A medida que se acercaba a la comitiva real, la luz parpadeante de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre sus rasgos, dándole un aspecto casi sobrenatural. «Majestad», murmuró, haciendo una profunda reverencia. «Inverness se honra con su presencia. Nuestro humilde castillo está a su disposición». El rostro curtido del rey Duncan esbozó una sonrisa genuina al estrechar las manos de Lady Macbeth. «Mi querida Lady Macbeth, vuestra hospitalidad ya eclipsa las estrellas del firmamento. ¿Qué ambiente tan encantador habéis creado?» El castillo bullía de actividad mientras los sirvientes corrían de un lado a otro, con los brazos cargados de bandejas de comida humeante y jarras de vino exquisito. El aire estaba impregnado del aroma de las carnes asadas, el pan recién horneado y las especias dulces. Era un festín digno de un rey, y ese pensamiento hizo que los labios de Lady Macbeth se curvaran en una sonrisa enigmática. En el gran salón, cuyas paredes estaban adornadas con intrincados tapices que representaban antiguas batallas, las risas y las alegres conversaciones resonaban en los muros de piedra. El rey Duncan, sentado a la cabecera de la larga mesa de roble, levantó su copa. «¡Un brindis!», proclamó, su voz elevándose por encima del bullicio. «Por nuestros amables anfitriones y por el futuro de nuestro reino». La sala enmudeció mientras Duncan continuaba, sus palabras cayendo como pesadas piedras en un estanque tranquilo. «Y hablando del futuro, tengo un anuncio que hacer. Mi hijo mayor, Malcolm, será conocido a partir de ahora como el príncipe de Cumberland, heredero de mi trono». Una oleada de aplausos recorrió la sala, pero para Macbeth fue como si todo el aire hubiera sido aspirado de la habitación. Sus sueños de reinado, tan tentadoramente cercanos, parecían ahora escurrirse entre sus dedos como arena. Sus ojos se cruzaron con los de Lady Macbeth al otro lado de la habitación, y entre ellos se entabló una conversación silenciosa. La mirada de ella se endureció y asintió casi imperceptiblemente. A medida que avanzaba la noche y el vino corría libremente, Macbeth se sintió abrumado por la fiesta. Salió a un balcón sombrío, donde el aire fresco de la noche contrastaba con el calor sofocante del gran salón. El peso de sus acciones inminentes le oprimía como una fuerza física, dificultándole la respiración. «¿Es esta daga que veo ante mí, con el mango hacia mi mano?», susurró a la oscuridad, su mente conjurando imágenes espectrales de la acción que se avecinaba. «Ven, déjame agarrarte». Pero cuando su mano se extendió, solo agarró aire vacío. Macbeth se estremeció.
el frío de la noche calándole los huesos. Era un hombre desgarrado, el deber y la ambición librando una guerra en su interior. Los suaves pasos de Lady Macbeth rompieron su ensimismamiento. Se acercó como un depredador, sus ojos brillando con determinación a la luz de la luna. ¿Por qué has abandonado la sala, amor mío? Ronroneó, sus palabras como un lazo de seda. El acto debe realizarse esta noche. Macbeth se volvió hacia ella, su rostro una máscara de angustia. Pero Duncan ha sido tan amable, tan confiado. Está aquí, en nuestra casa, bajo nuestra protección. ¿Cómo podemos traicionar esa confianza? Los labios de Lady Macbeth se curvaron en una mueca de desprecio. ¿Eres un hombre? Siseó, sus palabras afiladas como dagas. Fuiste lo suficientemente audaz cuando discutimos esto. ¿Eres ahora demasiado cobarde para actuar según tus ambiciones? Sus palabras le hirieron, encendiendo un fuego en el pecho de Macbeth. Se irguió, cuadrando los hombros. No soy cobarde, gruñó, aunque la duda seguía royendo los bordes de su resolución. Mientras el castillo se sumía en la quietud de la noche, Lady Macbeth emprendió su sombría tarea. Con práctica facilidad, introdujo una potente bebida somnífera en el vino de los guardias de Duncan. Pronto, sus ronquidos resonaron por los pasillos de piedra, una canción de cuna discordante para la violencia que se avecinaba. En el opresivo silencio de la medianoche, Macbeth se quedó solo en un pasillo poco iluminado. El corazón le latía con fuerza en los oídos, ahogando cualquier otro sonido. Y entonces lo vio, una daga suspendida en el aire ante él, cuya hoja brillaba maliciosamente en la tenue luz. Macbeth parpadeó, se frotó los ojos, pero la visión permaneció. El arma espectral parecía hacerle señas, indicándole el camino hacia la cámara de Duncan como un macabro guía. La frente de Macbeth se perló de sudor al darse cuenta de que aquella alucinación era una manifestación de su propia conciencia culpable, una última advertencia desesperada de su mejor naturaleza. Sin embargo, incluso cuando su mente retrocedía ante el horror de lo que estaba a punto de hacer, Macbeth se dio cuenta de que sus pies lo llevaban hacia adelante. La suerte estaba echada, había cruzado el punto de no retorno. Con cada paso hacia la cámara de Duncan, Macbeth dejaba atrás al hombre que una vez fue, marchando inexorablemente hacia un futuro manchado de sangre y atormentado por los fantasmas de sus acciones. Cuando buscaba el picaporte de la puerta, una repentina ráfaga de viento apagó las antorchas cercanas, sumiendo el pasillo en la más completa oscuridad. Macbeth se quedó inmóvil, con la mano a escasos centímetros de la puerta. En la oscuridad más absoluta, el peso de su decisión le oprimía como una fuerza física. ¿Avanzaría hacia la oscuridad, tanto literal como metafórica, o daría marcha atrás? La respuesta estaba al otro lado del umbral, esperando en las sombras. La oscuridad envolvía el castillo, sus sombras profundas y premonitorias. Macbeth se acercaba sigilosamente a la cámara de Duncan. Cada paso lo aproximaba más a un destino que anhelaba y temía a partes iguales. Los muros de piedra parecían cobrar vida. Sus superficies rugosas captaban la luz titilante de las antorchas y proyectaban sombras retorcidas que danzaban como espíritus inquietos. El aire estaba impregnado del olor a piedra húmeda y sebo quemado, mezclándose con el sabor metálico del miedo que se adhería a la piel de Macbeth. El corazón le latía con fuerza. Cada palpitación resonaba como un trueno en el opresivo silencio nocturno. Al acercarse a la cámara real, la mano de Macbeth temblaba sobre la empuñadura de su daga. Un sudor frío le perlaba la frente, deslizándose por su rostro como dedos gélidos de duda. El peso de sus inminentes acciones le oprimía, convirtiendo cada paso en un esfuerzo titánico. En el interior, Duncan dormía plácidamente. Su pecho subía y bajaba con un ritmo constante. Macbeth vacilaba, su determinación flaqueaba como la llama de una vela en una corriente de aire. La habitación parecía girar a su alrededor. La realidad se difuminaba mientras alzaba la daga. Su superficie pulida captó la tenue luz, reflejando la expresión atormentada del propio Macbeth. El acto en sí fue un borrón de movimientos y sonidos ahogados. El suave susurro de la hoja atravesando la carne. Un jadeo rápidamente silenciado y luego la quietud.
Macbeth retrocedió tambaleándose, con las manos manchadas de sangre que parecía quemarle la piel. El olor metálico se le pegó como una segunda piel, amenazando con asfixiarlo. Al regresar junto a Lady Macbeth, sus ojos estaban desorbitados, atormentados por la magnitud de lo que había hecho. «Oigo voces», susurró, su voz quebrándose como hojas secas bajo los pies. «Gritan, no duermas más. Macbeth ha asesinado el sueño». Se miró las manos, viendo no solo sangre, sino la mancha de su culpa extendiéndose como una marea oscura. «No volveré a dormir». El rostro de Lady Macbeth se endureció y sus ojos brillaron como esquirlas de hielo en la penumbra. «Lávate las manos», siseó con voz cortante como una navaja. «Ponte el camisón. No debes estar tan pálido». Sus palabras fueron como una bofetada que sacudió a Macbeth de su espiral de culpa. Pero Macbeth estaba perdido en su propio horror, atrapado en un laberinto de su propia creación. «No pude decir amén cuando rezaron», murmuró, sus palabras cayendo como guijarros por una ladera. La palabra se me atascó en la garganta como un hueso. Con un suspiro de frustración que expresaba todo su desprecio, Lady Macbeth arrebató las dagas ensangrentadas de las manos de Macbeth. «¡Cobarde!», escupió, la palabra flotando en el aire entre ellos como algo tangible. Su propia determinación era inquebrantable mientras caminaba decidida hacia la escena del crimen. El eco de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. En la cámara de Duncan, untó de sangre a los guardias dormidos, con movimientos rápidos y eficaces. El acto fue frío, calculado, un marcado contraste con el estado frenético de Macbeth. Mientras colocaba las armas junto a los guardias, una sombría sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, con un destello de satisfacción en sus ojos. Al amanecer, cuando el cielo se teñía de tonos rosados y dorados que parecían burlarse de la oscuridad de los sucesos nocturnos, un fuerte golpe resonó en el castillo. El sonido reverberó a través de los muros de piedra, cada golpe como un martillazo en la conciencia culpable de Macbeth. Macduff y Lennox habían llegado. Sus voces resonaban en el aire matutino, ajenos al horror que les aguardaba. Macbeth, ahora vestido con ropas limpias que ocultaban las pruebas de su crimen, los condujo a la cámara de Duncan. Su rostro era una máscara de conmoción cuando descubrieron el cuerpo del rey, su actuación lo suficientemente convincente como para engañar a los desprevenidos nobles. La alarma desató el caos. El aire se cargó de tensión y desconfianza. El aroma del miedo se mezcló con el persistente olor a sangre. En medio de la confusión, Lady Macbeth fingió un desmayo y su cuerpo se desplomó en el suelo con gracia, desviando la atención de su marido. Los hijos de Duncan, Malcolm y Donalbain, se acurrucaron en un rincón, sus jóvenes rostros marcados por el miedo y la confusión. «Aquí no estamos a salvo», susurró Malcolm a su hermano con urgencia, sus palabras apenas audibles por encima del creciente alboroto. «Debemos huir». Mientras los hermanos se apresuraban a escapar, Macbeth aprovechó la oportunidad para consolidar su coartada. En un arrebato de aparente ira, mató a los guardias, su espada brillando a la luz de la mañana. «Su culpabilidad me llevó a cometer este acto impulsivo», declaró con una voz llena de falsa convicción. Pero no todos estaban convencidos. Banquo y Macduff intercambiaron miradas cautelosas, la semilla de la duda arraigando en sus mentes. Sus ojos se entrecerraron al observar a Macbeth, notando cómo le temblaban ligeramente las manos. La mirada desencajada que permanecía en sus ojos a pesar de su aparente serenidad. Cuando el polvo se asentó y la verdad de la muerte de Duncan caló hondo, surgió una nueva realidad. Con el rey muerto y sus herederos huidos, Macbeth se encontró como el siguiente en la línea de sucesión al trono. La profecía de las brujas se había cumplido, pero mientras ascendía a su nueva posición como rey de Escocia, el peso de sus acciones lo abrumaba. La corona, antes símbolo de poder y gloria, se sentía ahora como una banda de hierro que le oprimía la cabeza. Cuando Macbeth se presentó ante sus súbditos, cuyos rostros eran un mar de emociones encontradas, miedo, temor, desconfianza, no pudo evitar la sensación de que aquello no había hecho más que empezar.
La sala del trono parecía extenderse interminablemente ante él, y el camino hacia el verdadero poder estaba de repente plagado de peligros invisibles. A lo lejos se alzaban las antiguas piedras de Scone, centinelas silenciosos que aguardaban la coronación de sus nuevos rey y reina. Al caer la noche una vez más, Macbeth se vio incapaz de conciliar el sueño, con la mente agitada por las posibilidades y los peligros que le aguardaban. ¿Qué precio pagaría por su ambición? Y lo que es más importante, ¿qué precio pagaría Escocia? Las antiguas piedras de Scone permanecían mudas, testigos de un acontecimiento trascendental. Macbeth y Lady Macbeth estaban a punto de ser coronados rey y reina de Escocia, y su destino se desplegaba ante una multitud recelosa. El ambiente crepitaba de tensión mientras la pareja real se aproximaba al trono. Las coronas doradas refulgían bajo la pálida luz del sol, contrastando con el aire sombrío. Al posarse sobre sus cabezas, un suspiro colectivo recorrió la asamblea. Los murmullos serpenteaban entre la multitud como culebras en la hierba alta. Los nobles intercambiaban miradas furtivas, sus ojos delataban sospechas sobre la prematura muerte de Duncan y la oportuna desaparición de sus hijos. El ambiente estaba cargado de acusaciones tácitas que ahogaban el aliento. Banquo se mantenía apartado, con el rostro impasible, sumido en profunda reflexión. La profecía de las brujas resonaba en su mente, negándose a callar. Cuando Macbeth se ciñó la corona, un escalofrío recorrió la espalda de Banquo. Las piezas encajaban, formando un cuadro tan nítido como inquietante. En los instantes silenciosos tras la coronación, Banquo se halló perdido en un torbellino de emociones contradictorias. La esperanza y el miedo pugnaban en su interior, compitiendo por el control. Las palabras de las brujas sobre sus propios descendientes, convirtiéndose en reyes, danzaban en el borde de su conciencia, emocionándolo y aterrorizándolo a la vez. Macbeth, ahora ataviado con los emblemas reales, sentía el peso de la corona como un dogal que le oprimía el cuello. Sus ojos vagaban nerviosos de un rostro a otro, buscando indicios de traición. El sudor le perlaba la frente mientras forzaba una sonrisa, invitando a Banquo y a Fleance a un banquete real. Las palabras le supieron amargas. Al caer la noche, las sombras se deslizaban por los muros del castillo como dedos que se aferran. Macbeth buscó a Lady Macbeth en un rincón apartado, con voz trémula mientras confesaba sus temores. Banquo sabe demasiado, susurró, con las palabras flotando en el aire. Y la profecía amenaza todo lo que hemos logrado. Los ojos de Lady Macbeth brillaban peligrosamente a la luz vacilante de las antorchas. Su mente maquinaba planes, cada uno más despiadado que el anterior. Entonces debemos actuar, siseó, sus palabras tan afiladas como el filo de una daga. La paranoia de Macbeth crecía como la mala hierba, ahogando toda razón. Cada sombra ocultaba un potencial asesino, cada conversación susurrada un complot contra él. La corona que le había parecido tan codiciable se sentía ahora como una diana en su cabeza, marcándole para la muerte. En la profundidad de la noche, Macbeth deambulaba por los fríos suelos de piedra, con sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Su soliloquio era testimonio de su decadencia moral. Cada palabra destilaba el veneno de su ambición. Banquo y Fleance, murmuró, con los ojos desorbitados por el miedo y la determinación. Deben ser eliminados. La idea le produjo un escalofrío de anticipación, una perversa emoción por el poder que ahora ostentaba. Con manos temblorosas, convocó a sus hombres de confianza y les explicó en voz baja su plan para tenderles una emboscada. Los asesinos asintieron sombríamente, su lealtad al nuevo rey por encima de cualquier escrúpulo moral. Cuando el reinado del terror de Macbeth empezó a tomar forma, el descontento se extendió por todo el reino, como grietas en el hielo. Malcolm, a salvo en Inglaterra, comenzó a reunir apoyos y su determinación crecía día a día. Macduff, con el ceño fruncido por la creciente desconfianza, empezó a distanciarse del nuevo rey, pues su lealtad a Escocia pesaba más que su lealtad al gobernante. Macbeth, el otrora venerado general, se encontraba ahora solo en el trono. Los nobles que antes cantaban sus alabanzas, ahora lo miraban con una mezcla de temor y recelo. Sus ojos, antes llenos de admiración, contenían ahora preguntas que no osaban formular en voz alta.
En rincones silenciosos y a puerta cerrada, los rumores sobre la misteriosa muerte de Duncan cobraban fuerza, como una tormenta que se avecina. Las circunstancias que rodearon aquella fatídica noche eran escudriñadas, y cada versión avivaba más el fuego de la sospecha. El reino que había celebrado la coronación de Macbeth contenía ahora el aliento, esperando que cayera la otra bota. A medida que el sol se ponía en este tumultuoso día, las sombras se alargaban por toda Escocia como los dedos del destino. Macbeth estaba sentado solo en su trono mal adquirido, con la corona como una pesada carga sobre su atribulada frente. Su mente bullía con planes y temores, cada pensamiento más desesperado que el anterior. De repente, unos golpes en la puerta de la cámara le sobresaltaron. Con el corazón desbocado, Macbeth gritó: «¡Adelante!». Cuando la puerta se abrió, se preparó para lo que vendría. Había llegado el momento de poner en marcha sus oscuros planes, y ya no habría vuelta atrás. Macbeth citó a 2 sicarios a sus aposentos. Con palabras astutas y falsas promesas, se dispuso a manipularlos para hacerles creer que Banquo era su verdadero enemigo. Los muros pétreos del castillo parecían estrecharse, el ambiente cargado de tensión y olor a antorchas encendidas. Las sombras danzaban sobre el rostro de Macbeth mientras se paseaba frente a los hombres, con voz grave e hipnótica. Banquo susurró con ojos brillantes bajo la luz titilante: «Es la raíz de vuestras desdichas. Su existencia amenaza a vuestras familias y vuestro porvenir». Los asesinos, de rostros curtidos por años de penurias, asintieron lentamente. El odio se encendía en sus ojos, avivado por las mentiras cuidadosamente urdidas por Macbeth, quien los observaba como una araña a las moscas atrapadas en su red de engaño. Al concluir la reunión, Macbeth tomó una decisión repentina. «Hay uno más», dijo, con voz apenas audible. Una tercera figura emergió de las sombras, el rostro oculto bajo una capucha oscura. La presencia del recién llegado heló el ambiente, añadiendo otra capa de misterio a la trama mortal. La noche cayó sobre la campiña escocesa como un pesado manto de terciopelo. Banquo y su hijo Fleance cabalgaban hacia el castillo de Macbeth, con el rítmico trotar de los cascos como único sonido en el aire quieto. La mente de Banquo bullía, dividida entre pensamientos sobre el inminente banquete y las inquietantes profecías de las brujas. Se volvió hacia Fleance, en voz baja. «Hijo, algo no anda bien con Macbeth. La corona no le sienta». Fleance, joven e inocente, solo pudo asentir, con ojos desorbitados por la confusión y un atisbo de miedo. El castillo se erguía ante ellos, una silueta oscura contra el cielo estrellado. Al acercarse, la apacible noche estalló en caos. Los asesinos surgieron de las sombras como lobos, con espadas relucientes bajo la luz lunar. El acero chocó contra el acero, quebrando el silencio nocturno. Banquo luchó con la desesperación de una fiera acorralada, su espada un borrón de movimiento. Pero estaba en desventaja, superado. Con su último aliento gritó a su hijo: «¡Huye, muchacho! ¡Corre!». En la confusión, Fleance se escabulló, engullido por la oscuridad. El aire nocturno arrastraba el sonido de sus pasos frenéticos, desvaneciéndose en la nada. Los asesinos, jadeantes y salpicados de sangre, volvieron junto a Macbeth. Su éxito parcial le dejó lívido. La huida de Fleance era un cabo suelto que amenazaba con desbaratar sus planes meticulosamente tramados. Al marcharse los asesinos, Macbeth quedó solo, su mente un torbellino de temores y dudas. La profecía de las brujas sobre el linaje de Banquo resonaba en sus oídos, burlándose de su victoria incompleta. Cada sombra parecía ocultar una amenaza, cada susurro del viento traía promesas de venganza. Las manos de Macbeth temblaban mientras se preparaba para el banquete, ajeno al horror que le aguardaba. El fantasma de su culpa, con el rostro de Banquo, no tardaría en hacer su escalofriante aparición, marcando el inicio del desmoronamiento público de Macbeth. El asesinato de Banquo, otrora su mejor amigo, fue más que otra muerte. Fue el paso definitivo de Macbeth hacia el abismo de la tiranía. Como quien prende fuego a su propia casa, ahora se hallaba entre las llamas de su ambición, dispuesto a destruir a cualquiera que considerase
una amenaza para su poder mal habido. Al acercarse la hora del banquete, Macbeth se sentía cada vez más inquieto. Se ajustó la corona, respiró hondo y se dirigió al gran salón. El murmullo de las voces se intensificaba y el aire se cargaba de expectación. ¿Qué le esperaba tras aquellos pesados portones? Con mano temblorosa alcanzó el picaporte, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El gran salón del castillo de Dunsinane bullía de expectación. El banquete real estaba a punto de comenzar y la tensión se palpaba en el aire. Macbeth y Lady Macbeth se erguían en la entrada, con sonrisas forzadas que apenas ocultaban la tormenta que se avecinaba en su interior. La luz titilante de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre los muros de piedra, reflejando la inquietud que recorría a los nobles allí reunidos. A medida que los invitados iban entrando, el tintineo de las armaduras y el crujir de las telas finas llenaban el ambiente. Susurros y miradas de soslayo seguían a la pareja real como fantasmas persistentes. La mano de Macbeth tembló ligeramente al levantarla en señal de saludo, y sus ojos escudriñaban cada rostro en busca de signos de desconfianza. El peso de su corona parecía oprimirle cada vez más. Comenzó el festín, con una abundante variedad de carnes asadas y ricos vinos dispuestos en largas mesas. El aroma de las especias y la carne asada inundaba el aire, pero para Macbeth bien podría haber sido serrín. Masticaba mecánicamente y cada bocado se le hacía ceniza en la boca. El corazón le latía con fuerza en el pecho, como un tambor incesante de culpa y miedo. Cuando Macbeth se levantó para sentarse a la cabecera de la mesa, el mundo pareció tambalearse. Allí, en su silla, estaba sentado el fantasma de Banquo, con sus ojos muertos clavados en el alma de Macbeth. De repente la estancia se tornó gélida, en marcado contraste con la calidez del banquete. Macbeth retrocedió tambaleándose, lívido. «No puedes decir que yo lo hice», gritó, con voz estrangulada que pareció resonar en el repentino silencio. La sala quedó inmóvil y todas las miradas se volvieron hacia su rey. El ruido metálico de una copa al caer resonó, dolorosamente fuerte en el silencio sepulcral. Lady Macbeth, con la mente afilada como una daga, se puso en pie de un salto. «Señores, no hagan caso», dijo con voz firme, a pesar del pánico que brillaba en sus ojos. «El rey es propenso a estos ataques. No es nada nuevo, os lo aseguro». Se movió con la gracia de una pantera, interponiéndose entre Macbeth y los atónitos invitados. Agarró el brazo de Macbeth y sus uñas se clavaron en su carne como garras. «¿Acaso no eres un hombre?», le siseó al oído, con palabras cargadas de veneno. «Contrólate o todo estará perdido». Su aliento ardiente contra su piel era un crudo recordatorio del fuego que ardía en su interior. El fantasma se desvaneció como la niebla bajo el sol de la mañana. Macbeth sacudió la cabeza, con gotas de sudor resbalando por su frente. Forzó una risa, un sonido quebradizo y falso. Alzando la copa exclamó: «Por nuestro querido amigo Banquo, que debería estar aquí pero no está. Por Banquo». Los nobles repitieron el brindis con inquietud, con el sabor agrio del vino en sus lenguas. Por un instante, pareció que la crisis había pasado, pero entonces, como una pesadilla que se niega a terminar, el fantasma reapareció, con sus ojos vacíos fijos en Macbeth. Esta vez la reacción de Macbeth fue violenta. Retrocedió de un salto, derribando su silla con un estruendo que resonó en la sala como un trueno. «¡Fuera de mi vista!», rugió, con los ojos desorbitados por el terror. «¡Que la tierra te trague!». Su voz se quebró, ronca por el miedo y la desesperación. La sala se sumió en el caos. Lores y damas se levantaron de sus asientos, algunos empuñando armas, otros retrocediendo asustados. El rechinar de las sillas y el estrépito de los platos al caer crearon una cacofonía de pánico. La compostura de Lady Macbeth finalmente se quebró y su rostro se convirtió en una máscara de desesperación. «Mis nobles señores», gritó, con la voz chillona por el pánico, «os ruego que os marchéis. El rey se encuentra indispuesto. Debemos atenderlo de inmediato». Sus palabras salían atropelladamente, cada una teñida de un terror apenas disimulado. Mientras los invitados huían como hojas arrastradas por el viento,
Macbeth se quedó solo en el centro de la sala, con el pecho agitado. El peso de sus crímenes le oprimía como una fuerza física que amenazaba con aplastarle. La antes grandiosa sala parecía ahora una tumba, silenciosa y opresiva. En el repentino y terrible silencio, Macbeth se volvió hacia su esposa. «Debo saber más», dijo, con voz ronca y cruda. «Iré a ver a las extrañas hermanas. En este poder prestado nado contra la corriente. Debo saber lo que me espera». Sus ojos estaban febriles, ardiendo en una desesperada necesidad de respuestas. Su mirada se entrecerró, un nuevo miedo echando raíces como una hierba venenosa. «¿Y Macduff? ¿Dónde estaba Macduff esta noche?», murmuró, más para sí mismo que para Lady Macbeth. «Pondré espías en todas las casas de los nobles. No se puede confiar en nadie. ¡En nadie!». Cuando los últimos ecos del desastroso banquete se desvanecieron, Macbeth se quedó solo en la sala vacía, un rey rodeado de fantasmas y sombras. Su reinado, construido sobre sangre y traición, empezaba a desmoronarse, y el sabor de las cenizas le llenaba la boca. Las antorchas parpadeaban, proyectando sombras monstruosas en las paredes. En ese momento, Macbeth sintió que todo el peso de sus actos recaía sobre él. Apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. Una fría determinación se apoderó de él como un sudario. No dejaría que este poder se le escapara, costara lo que costara. Con una última mirada a la sala ahora vacía, Macbeth se dirigió hacia la puerta, con la mente llena de planes. Las brujas tenían la llave de su futuro y no se detendría ante nada para obtenerla. La insaciable sed de poder devoraba a Macbeth. Impulsado por la desesperación, se vio obligado a buscar nuevamente a las brujas para asegurar su posición y desentrañar más sobre su destino. La noche estaba envuelta en niebla mientras Macbeth se adentraba en el espeso bosque. Las ramas retorcidas arañaban su capa, y sus sombras danzaban bajo la luz lunar como espíritus inquietos. Su corazón latía desbocado, cada palpitación una mezcla de temor y expectación. Un hedor a putrefacción y azufre le asaltó cuando se acercó a una caverna que se abría como unas fauces hambrientas de oscuridad, ansiosas por devorar su alma. Armándose de valor, Macbeth se sumergió en las tinieblas. En el interior, encontró a las brujas acurrucadas alrededor de un caldero burbujeante, sus rostros contorsionados en sonrisas grotescas. «Te esperábamos, Macbeth», cacarearon al unísono, con voces que chirriaban como uñas sobre pizarra. Acompañadas por Hécate, diosa de la brujería, las arpías iniciaron su oscuro ritual. El aire crepitaba con energía sobrenatural mientras entonaban sus cánticos, y la bruma arremolinada se transformó en 3 apariciones espectrales. La primera se materializó, una cabeza armada flotando como un trofeo macabro. Sus ojos sin vida taladraron a Macbeth mientras gruñía: «Cuídate de Macduff». La advertencia le heló la sangre antes de desvanecerse. Antes de poder asimilarlo, surgió la segunda aparición. Un niño, inocente pero ensangrentado, habló con voz inusualmente madura. «Nadie nacido de mujer dañará a Macbeth», declaró con firmeza. Una chispa de esperanza prendió en el pecho de Macbeth. ¿Era una promesa de invencibilidad? Sus labios se curvaron en una mueca cuando la tercera aparición tomó forma. Un niño coronado sosteniendo un árbol. Proclamó con aire regio: «Macbeth jamás será vencido hasta que el gran bosque de Birnam avance contra la colina de Dunsinane». Envalentonado por estas condiciones aparentemente imposibles, Macbeth se sintió invencible. Sin embargo, una duda le carcomía. «Decidme», exigió, su voz retumbando en las húmedas paredes de piedra. «¿Heredarán el trono los descendientes de Banquo?». Las brujas intercambiaron miradas cómplices, sus ojos brillando con malicia. En respuesta conjuraron una visión escalofriante. Una procesión de 8 reyes, cada uno con un inquietante parecido a Banquo. Tras ellos, el espectro de Banquo, con una sonrisa triunfal en sus labios espectrales. La visión golpeó a Macbeth como un mazazo. Trastabilló y su confianza se desmoronó como un castillo de naipes. La profecía original sobre el linaje de Banquo resonó en sus oídos, un cruel recordatorio de que sus sangrientos actos podrían haber sido en vano. Cuando la visión se desvaneció, dejando a Macbeth conmocionado hasta la médula, un mensajero irrumpió en la caverna.
Jadeante y con los ojos desorbitados, le trajo noticias que desataron una nueva oleada de pánico en su ya perturbada mente. «Mi señor», jadeó el mensajero, sus palabras cortando el aire denso. «Macduff ha huido a Inglaterra». En ese instante, el miedo de Macbeth cristalizó en una fría y férrea determinación. Vio la huida de Macduff como una amenaza directa a su poder, un desafío que debía ser aplastado sin piedad ni demora. Sin titubear, Macbeth tomó una decisión que marcaría un nuevo nivel de crueldad en su reinado. Sus ojos relucían con una mezcla de miedo y resolución cuando ladró sus órdenes. «Al castillo de Macduff. Golpearemos su corazón destruyendo todo lo que ama». Mientras Macbeth abandonaba la caverna, con las risas de las brujas resonando tras él, el peso de sus decisiones flotaba en el aire. Su fe ciega en las profecías y su brutal reacción ante ellas sentaron las bases para los trágicos actos finales de su reinado. Con cada paso que daba, Macbeth se hundía más en una espiral de tiranía y locura. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, las ramas extendiéndose como dedos acusadores. A lo lejos, casi podía oír los gritos de los inocentes que aún no habían sido asesinados. Al salir del bosque, los primeros rayos del alba asomaban en el horizonte. Pero para Macbeth no habría un nuevo día, sino una oscuridad cada vez más profunda. Su mente bullía con visiones de sangre y venganza, consumido por la paranoia y la advertencia de las brujas sobre Macduff. Estos pensamientos le empujaron a tomar medidas desesperadas, llevándole a una decisión que sellaría para siempre su destino. La paranoia y las advertencias de las brujas sobre Macduff atormentan la mente de Macbeth. Estos pensamientos lo llevan a tomar medidas desesperadas, ordenando un brutal ataque contra el castillo de Macduff en Fife. La noche estaba envuelta en un silencio asfixiante que parecía ahogar cualquier sonido. Un grupo de asesinos, con los rostros ocultos bajo capuchas oscuras, se acercaba sigilosamente a la desprevenida morada. El resplandor lunar se reflejaba en sus espadas, proyectando sombras espeluznantes sobre los muros del castillo. En el interior, Lady Macduff estaba sentada junto al crepitante fuego, con sus hijos acurrucados cerca, sus risas en marcado contraste con el peligro inminente. Ese mismo día, Lady Macduff había recorrido los fríos suelos de piedra, sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Su corazón estaba oprimido por la preocupación y la confusión. «¿Por qué nos abandonaría?», susurró, con voz apenas audible. «¿Acaso no le importa nuestra seguridad?». Su hijo, sabio para su edad, había intentado consolarla. «Madre», le había dicho, extendiendo su pequeña mano hacia la de ella, con ojos desorbitados por la inocencia. «Padre debe tener una buena razón. No es un traidor». Sus palabras, destinadas a tranquilizarla, parecían ahora una broma cruel cuando los atacantes irrumpieron por la puerta. El aire se llenó de gritos y del choque de aceros. El cálido resplandor del fuego fue eclipsado por el brillo de las espadas y el terror en los ojos de los inocentes. Lady Macduff, con sus instintos maternales a flor de piel, trató desesperadamente de proteger a sus hijos. El corazón le latía con tanta fuerza que creía que se le iba a salir del pecho. Su joven y valiente hijo, apenas lo suficientemente alto para blandir una espada, se plantó desafiante ante su madre. «No le haréis daño», gritó, con la voz entrecortada por el miedo y la determinación. Pero su valor no era rival para la brutalidad de los hombres de Macbeth. La postura desafiante del muchacho se desmoronó al recibir el primer golpe. La masacre fue rápida y despiadada. Los pasillos del castillo de Macduff, antes cálidos, se tiñeron de rojo con la sangre de inocentes. Cuando los últimos gritos se desvanecieron en el silencio, los asesinos se escabulleron en la noche, dejando tras de sí una escena de horror inimaginable. El aire estaba cargado del olor metálico de la sangre y del acre aroma del miedo. La noticia de la atrocidad se extendió como la pólvora por toda Escocia. En las tabernas y los mercados, la gente se apiñaba y hablaba en voz baja del descenso de Macbeth a la locura. El rey que una vez respetaron se había convertido en un monstruo, dispuesto a masacrar a mujeres y niños para conservar su corona mala vida. La mera mención de su nombre provocaba escalofríos y silenciaba las conversaciones. Mientras tanto, en Inglaterra,
Ross llegó al campamento de Malcolm con el rostro ceniciento por el peso de las noticias que traía. Encontró a Macduff y a Malcolm discutiendo en voz baja y urgente mientras planeaban su rebelión contra el tirano rey. El ambiente estaba cargado de expectación y determinación. Las palabras de Ross cayeron como mazazos en el corazón de Macduff. Tu castillo ha sido asaltado, tu mujer y tus hijos salvajemente masacrados. El mundo pareció girar alrededor de Macduff mientras luchaba por comprender la magnitud de su pérdida. El suelo bajo sus pies se sentía inestable, como si fuera a abrirse y tragárselo entero. La culpa lo golpeó como un maremoto, amenazando con ahogarlo en su intensidad. Los había dejado desprotegidos, vulnerables a la crueldad de Macbeth. Se le doblaron las rodillas y cayó al suelo, con un grito primitivo desgarrándole la garganta. ¿También mis hijos? ¿Todos mis pequeños? ¿Has dicho todos? Su voz estaba quebrada por la angustia, cada palabra una daga en su propio corazón. Malcolm contempló la angustia de su amigo, con el corazón oprimido por el peso del sufrimiento de Escocia. Se arrodilló junto a Macduff y le puso una mano en el hombro. «Deja que este dolor alimente tu determinación», le instó, con voz grave e intensa. «Convierte tu dolor en un arma contra Macbeth». Cuando los sollozos de Macduff se calmaron, una férrea determinación arraigó en sus ojos. El hombre que había sido un noble cauteloso había desaparecido, sustituido por un guerrero impulsado por una insaciable sed de venganza. «Arrancaré con mis propias manos el negro corazón de Macbeth», juró, con voz grave y peligrosa. El aire a su alrededor pareció crepitar con la intensidad de su determinación. De vuelta a Escocia, un manto de miedo y opresión se cernía sobre el país. El gobierno tiránico de Macbeth se estrechó como una soga alrededor del cuello de sus súbditos. Los que pudieron huyeron, engrosando las filas del ejército de Malcolm al otro lado de la frontera. Las calles de las ciudades escocesas, antaño llenas de vida, ahora permanecían en silencio, con el miedo flotando en el aire como una espesa niebla. El escenario estaba preparado para la confrontación final. Mientras las fuerzas de Malcolm se reagrupaban, Macduff se situó al frente. Un hombre transformado por la tragedia. Ya no luchaba solo por su país, ahora cargaba con el peso de la venganza personal. Cada día que pasaba, la inevitabilidad de la caída de Macbeth aumentaba, al igual que la esperanza de que Escocia se liberara de su sangriento reinado. Mientras el sol se ponía en otro día de preparación, Malcolm permanecía al borde del campamento, con los ojos fijos en la lejana frontera escocesa. El peso de su destino pesaba sobre él, y no podía evitar preguntarse, ¿sería capaz de reunir el apoyo suficiente para reclamar su legítimo trono? ¿O continuaría el reinado de terror de Macbeth sin control, sumiendo a Escocia aún más en la oscuridad? Malcolm, el legítimo heredero al trono escocés, se había refugiado en Inglaterra huyendo de la tiranía de Macbeth. Allí comenzó a recabar apoyos para su causa, ganando aliados entre los nobles escoceses que también habían huido de su patria. El ambiente en la sala, tenuemente iluminada, estaba cargado de tensión, como una niebla que se pegaba a todas las superficies. Las antorchas parpadeantes proyectaban largas sombras sobre los muros de piedra, y su danza reflejaba los espíritus inquietos de los presentes. Malcolm se erguía a la cabecera de una desgastada mesa de roble, escudriñando los rostros de sus partidarios. Entre ellos destacaba el curtido semblante de Macduff, marcado por líneas de dolor y determinación. El corazón de Malcolm se aceleró mientras se preparaba para poner a prueba la lealtad de Macduff. Tomando aire profundamente, se dispuso a urdir su engaño. «Amigos míos», comenzó con voz baja y cargada de fingida vergüenza, «debo confesaros algo». La sala quedó en silencio, solo interrumpido por el suave crepitar de las llamas. Malcolm prosiguió, sus palabras cayendo como pesadas piedras en aguas tranquilas. «Soy un hombre de apetitos insaciables. Mi codicia no conoce límites y mi lujuria haría sonrojar a las estrellas. Carezco de todas las virtudes que debe poseer un buen rey». Mientras Malcolm hablaba, el ambiente en la sala cambió palpablemente. El aire se hizo más denso, oprimiendo a los presentes como un peso físico. La expresión de Macduff pasó de la esperanza a la desesperación, y sus ojos se ensombrecían con cada palabra que Malcolm pronunciaba. «Pobre Escocia», se lamentó Macduff,
con una voz apenas audible. Las palabras parecían flotar en el aire, testimonio de la profundidad de su angustia. Bajo un gobernante así, nuestra amada patria sufriría aún más que bajo el puño de hierro de Macbeth. El corazón de Malcolm se hinchó de alivio ante la sincera reacción de Macduff. Como una tormenta que se disipa para dejar paso al sol, su actitud cambió. Una sonrisa se dibujó en su rostro y posó una mano tranquilizadora en el hombro de Macduff. No temas, amigo mío. Solo he puesto a prueba tu lealtad y has demostrado ser fiel. La sala estalló en un coro de suspiros de alivio y murmullos de aprobación. La tensión que había dominado el ambiente momentos antes se disipó como la niebla matinal, dando paso a una oleada de esperanza y determinación renovadas. Una vez aclarado el malentendido, Malcolm y sus aliados se dedicaron a planear la invasión. El rey Eduardo de Inglaterra, cual benévolo maestro de ajedrez en este juego de tronos, proporcionó 10.000 soldados para apoyar su causa. A medida que se corría la voz del regreso de Malcolm, más nobles escoceses se unían a su bando, creciendo en número como un río tras el deshielo primaveral. Los informes de Escocia pintaban un panorama sombrío, cada palabra una pincelada en un lienzo de desesperación. El gobierno de Macbeth se había convertido en una pesadilla, y su crueldad aumentaba día a día. El pueblo sufría bajo su tiranía, con sus espíritus aplastados como el trigo bajo una piedra de molino. Macbeth fortifica Dunsinane, informó un mensajero, con la voz temblorosa como una hoja al viento. Se prepara para nuestro ataque, pero su paranoia crece como un cáncer en su interior. Malcolm escuchó atentamente, su determinación fortaleciéndose con cada noticia. Demostró ser un líder capaz, con estrategias agudas y palabras inspiradoras. Por el contrario, el aislamiento de Macbeth aumentaba. Su paranoia era una niebla venenosa que nublaba su juicio. Macduff, impulsado por el dolor y la sed de venganza, se convirtió en el corazón de la rebelión. Sus ojos ardían de determinación cuando juró: «Yo mismo me enfrentaré a Macbeth. Mi espada probará su sangre, y Escocia será libre». Las palabras flotaban en el aire, cargadas con el peso de la promesa y la venganza. Mientras los rebeldes se preparaban para su marcha, la situación en Escocia se volvía cada vez más terrible. El gobierno de Macbeth se había vuelto errático, sus decisiones tan impredecibles como un mar embravecido. La nación antaño orgullosa, ahora se acobardaba bajo la sombra de su tirano rey. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, la esperanza parpadeaba como una vela en el viento. La fuerza que reunía a Malcolm representaba algo más que un ejército. Era la promesa de la liberación de Escocia, la restauración del gobierno legítimo. Al encontrarse en el precipicio de su enfrentamiento final con Macbeth, el aire crepitaba con la energía del cambio inminente. Cuando cayó la noche y los rebeldes se retiraron a descansar antes de su inminente partida, llegó un mensajero sin aliento y con los ojos desorbitados. «Mi señor», jadeó, dirigiéndose a Malcolm. «Noticias de Escocia. Se trata de la reina». Sus palabras se interrumpieron, dejando un escalofriante silencio que presagiaba la agitación que se desarrollaba al otro lado de la frontera, donde la cordura de Lady Macbeth se desvanecía como arena en un reloj. El peso de sus crímenes cayó sobre Lady Macbeth en Escocia. Su estado mental se deterioró rápidamente, consumida por la culpa. La otrora orgullosa reina ahora deambulaba por los fríos pasillos de piedra del castillo de Dunsinane como un alma en pena. Sus pies la llevaban en la noche mientras su mente permanecía atrapada en los horrores del pasado. El aire del castillo se impregnó de una oscuridad opresiva, reflejo de la agitación en el alma de Lady Macbeth. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por antorchas que parecían parpadear en sintonía con su frágil psique. Las mismas piedras del castillo parecían susurrarle acusaciones, y sus ásperas superficies rozaban su camisón al pasar. En esta noche particularmente escalofriante, un médico y una dama presenciaron las confesiones nocturnas de Lady Macbeth. Contemplaron, con ojos desorbitados y temblorosos, cómo se paseaba de un lado a otro, con su camisón blanco ondeando a su alrededor como un sudario fantasmal. Sus ojos, antes agudos y calculadores, ahora miraban sin ver en la oscuridad mientras se frotaba las manos con frenesí. «¡Fuera, maldita mancha!»,
gritó, su voz una inquietante mezcla de desesperación y locura. ¡Fuera, te digo! El médico se inclinó hacia ella, esforzándose por captar cada palabra, mientras Lady Macbeth continuaba su frenético monólogo. Hablaba de sangre, siempre sangre, que manchaba sus manos y se negaba a desaparecer. Los asesinatos de Duncan, Banquo y Lady Macduff brotaron de sus labios en un torrente de confesiones, cargadas de culpa. Aún huele a sangre, gimió llevándose las manos a la cara. Ni todos los perfumes de Arabia endulzarían esta manita. La dama se llevó la mano al pecho, con el corazón dolorido por la mujer que una vez fue orgullosa. El médico, con el ceño fruncido de preocupación, negó lentamente con la cabeza. Esta enfermedad está fuera de mi alcance, murmuró. Necesita ayuda divina, más que remedios físicos. Al amanecer, proyectando largas sombras sobre los muros del castillo, el médico buscó a Macbeth. El rey, con la mente consumida por el inminente ataque a su reinado, apenas dedicó un momento a escuchar las preocupaciones del galeno. El peso de la corona parecía oprimir la frente de Macbeth, grabando profundas líneas de preocupación en su rostro. ¿No podéis atender a una mente enferma?, exigió Macbeth, con voz áspera por la impaciencia. ¿Arrancar de la memoria una pena arraigada? El médico, eligiendo cuidadosamente sus palabras, respondió. En eso el paciente debe atenderse a sí mismo. Macbeth lo despidió con un gesto, volviendo su atención a los informes del enemigo que se acercaba. Ladró órdenes a sus sirvientes, exigiendo que le trajeran su armadura de inmediato. Al ponerse las pesadas placas de metal, el tintineo del acero resonó en los pasillos, en marcado contraste con la vulnerabilidad del estado de su esposa. El castillo bullía de energía nerviosa a medida que se intensificaban los preparativos para la batalla. Entre el estruendo de las armas y los gritos de los soldados, el deterioro de Lady Macbeth continuaba sin freno. Vagaba por los pasillos como un espíritu perdido, su voluntad, antes fuerte, ahora tan frágil como el cristal. El sonido de sus pies descalzos al pisar el frío suelo de piedra se mezclaba con la sinfonía metálica de los preparativos bélicos, creando una melodía discordante que parecía anunciar la proximidad del fin. En un cruel giro del destino, la misma ambición que había impulsado a Lady Macbeth a empujar a su marido hacia el trono, ahora carcomía su cordura. Los cimientos de su poder mal adquirido se desmoronaban bajo sus pies, al igual que los muros de sus propias mentes. El aire se llenó de tensión, solo interrumpida por los ocasionales lamentos procedentes de los aposentos de Lady Macbeth. Los sirvientes cuchicheaban por los rincones, con ojos nerviosos, mientras hablaban del estado de su señora. Entonces, en las tranquilas horas previas al amanecer, un grito desgarrador resonó por los pasillos de piedra. Lady Macbeth, incapaz de soportar por más tiempo el peso de su culpa, se había quitado la vida. La noticia corrió por el castillo como la pólvora y llegó hasta Macbeth, que se encontraba en el gran salón, completamente armado y preparado para la batalla. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Macbeth se quedó helado, con el peso de la muerte de su esposa cayendo sobre él como una losa. Cuando por fin habló, su voz sonaba hueca, desprovista del fuego que una vez le había impulsado a cometer tan terribles actos. Debería haber muerto más adelante, murmuró, más para sí mismo que para el mensajero que le había traído la noticia. Hubiera habido tiempo para una palabra así. Cuando los primeros rayos de sol se deslizaron por el horizonte, Macbeth se encontró más solo que nunca. La corona que una vez le había parecido tan deseable, ahora pesaba sobre su frente, un recordatorio constante de todo lo que había perdido en su búsqueda del poder. Con el enemigo a las puertas y su esposa desaparecida, Macbeth se enfrentó a sus últimas horas como rey, con el vacío de su ambición al descubierto. Fuera de los muros del castillo, una niebla comenzó a levantarse del suelo, arrastrándose por el bosque circundante como dedos fantasmales. Mientras Macbeth miraba desde las almenas, sus ojos se entrecerraron ante una extraña visión en la distancia. Los árboles del bosque de Birnam parecían moverse. Sus ramas oscilaban a pesar de la quietud del aire. ¿Era un espejismo? ¿O su mente había sucumbido finalmente a la locura que se había cobrado la vida de su esposa?
A medida que la niebla se espesaba, oscureciendo su visión, Macbeth no podía evitar la sensación de que su perdición se acercaba, transportada por las propias ramas del bosque. Las huestes de Malcolm y Macduff se aproximaban a Dunsinane, sus pasos resonando en la bruma. Avanzaban a través del espeso follaje del bosque de Birnam, ajenos al papel crucial que éste desempeñaría en su destino. La niebla se arrastraba por el suelo como un manto fantasmal, amortiguando el sonido de su avance. Malcolm recorrió con la mirada las filas de sus hombres, de rostros sombríos y decididos. En su mente se fraguaba un plan, un destello de genialidad táctica nacido de la desesperación. «Que cada hombre corte una rama», ordenó en voz baja. «Nos moveremos como si fuéramos el propio bosque». Los soldados obedecieron, y el suave susurro de las hojas y el crujir de las ramas llenaron el aire. Malcolm ignoraba que su astuta estrategia estaba a punto de cumplir parte de la ominosa profecía de las brujas. Mientras tanto, en los fríos muros de piedra del castillo de Dunsinane, Macbeth deambulaba inquieto. El peso de su corona parecía aumentar a cada paso. El poder antes codiciado era ahora una carga que amenazaba con aplastarlo. El ambiente se sentía denso, opresivo, reflejo de la oscuridad que había echado raíces en su alma. De repente, irrumpió un mensajero con el rostro pálido como la cera. «Mi señor», balbuceó, «la reina ha fallecido». Las palabras flotaron en el aire como un requiem. Macbeth se quedó petrificado. La noticia del suicidio de su esposa, cayendo sobre él como un jarro de agua fría. En ese instante, algo se quebró en su interior. Se volvió hacia la ventana, con la mirada perdida, y comenzó a hablar. Mañana, y mañana, y mañana. Se arrastra con paso mezquino, día tras día, hasta la última sílaba del tiempo registrado. Sus palabras, antes llenas de fuego y ambición, ahora destilaban vacío y desesperación, la futilidad de la vida, la inutilidad de sus acciones. Todo se derrumbaba sobre él como una luz. Sin embargo, aunque se tambaleaba al borde del abismo, una parte de él se aferraba con desesperación a las profecías de las brujas. Le habían prometido invencibilidad, ¿no es así? Los muros del castillo parecían cerrarse en torno a Macbeth cuando comenzó la batalla. La tensión crepitaba en el aire, interrumpida por el lejano entrechocar de aceros y los gritos de los hombres. Un mensajero, con los ojos desorbitados y sin aliento, irrumpió en la sala. «Mi señor», jadeó, «el bosque de Birnam se mueve». A Macbeth se le heló la sangre. Las piezas de la profecía encajaban como un macabro rompecabezas. Había sido engañado, descarriado por su propia ambición y las retorcidas palabras de las brujas. El miedo, una emoción olvidada hacía tiempo, comenzó a invadir su corazón. Pero con él llegó una feroz determinación. Si esta iba a ser su última batalla, la haría memorable. Con manos temblorosas que pronto se estabilizaron, Macbeth se vistió la armadura. Su peso le resultaba familiar, incluso reconfortante. Salió al encuentro de su destino, con la espada reluciente en la penumbra. El campo de batalla era el caos encarnado. Los hombres se enfrentaban, el acero chocaba contra el acero y el aire estaba impregnado del aroma metálico de la sangre. Macbeth luchaba como un poseso, su espada encontraba su blanco una y otra vez. El joven Seward, hijo del general inglés, cayó ante él, testimonio de la ferocidad de Macbeth. Pero el destino le tenía reservado un último y cruel giro. A través de la niebla de la guerra, Macbeth se encontró cara a cara con Macduff. Una sombría sonrisa se dibujó en los labios de Macbeth al recordar la profecía. «No temo a ningún hombre nacido de mujer», declaró, con voz de falsa confianza. La respuesta de Macduff le golpeó como una masa. «Fui arrancado antes de tiempo del vientre de mi madre», gruñó, con los ojos encendidos de justa furia. En ese momento, el mundo de Macbeth se desmoronó. Los últimos vestigios de esperanza se le escaparon como agua entre los dedos. Ahora veía con claridad la naturaleza engañosa de las palabras de las brujas, la trampa en la que se había metido voluntariamente. Sin embargo, incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo, el espíritu guerrero de Macbeth se encendió. Levantó su espada y respondió al desafío de Macduff. Su duelo fue feroz,
una danza de acero y venganza. Pero al final fue Macduff quien prevaleció. Con un último y decisivo golpe abatió a Macbeth. A medida que la vida de Macbeth se extinguía, los sonidos de la batalla se desvanecían. El mundo pareció ralentizarse y el caos de la guerra dio paso a una inquietante quietud. Su último aliento fue superficial, con los ojos fijos en el cielo. En esos últimos momentos, el peso de sus actos, el precio de su ambición, se abatió sobre él. Con un último y estremecedor suspiro, el rey tirano dejó de existir. Malcolm, rodeado de sus tropas victoriosas, fue coronado nuevo rey de Escocia. Su voz, fuerte y clara, resonó en el campo empapado de sangre. Habló de sanación, de justicia, de una nueva era para su nación herida. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la tierra, un sentimiento de esperanza comenzó a agitarse. El aire se llenó de vítores cuando Malcolm fue aclamado como el legítimo rey. El pueblo, oprimido durante mucho tiempo bajo el reinado de terror de Macbeth, se atrevió a soñar con un futuro mejor. A medida que caía la noche, las primeras estrellas se asomaron por detrás de las nubes, como puntitos de esperanza en el cielo cada vez más oscuro. El reino del terror había terminado, y con él, la promesa de paz y un gobierno legítimo amaneció para Escocia. Cuando Malcolm se presentó ante su pueblo, con la corona sobre su frente, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero, a diferencia de Macbeth, lo acogió con gusto, dispuesto a guiar a su nación hacia un nuevo capítulo de su turbulenta historia. Al caer la noche, el campo de batalla quedó en silencio. Se honró a los muertos y se atendió a los heridos. A lo lejos, las luces del castillo de Dunsinane parpadeaban, dejando de ser un símbolo de tiranía para convertirse en un faro de esperanza para una nación renacida. La rueda del destino había girado, y Escocia, maltrecha pero intacta, estaba preparada para afrontar el amanecer de un nuevo día. Este libro fue generado utilizando las voces de inteligencia artificial de Speaktor. Puedes crear locuciones con voz humana en más de 50 idiomas.